Tlanextili, teotlaquili, tlapayaualti, tlen kaui tlan quitasqueh ueue tlahtoli tlen amanita mechmactilisqueh, panin tonaltzintli chicuase atl, y teotlapaleuihquetl xiutecuhtli. Hola hermanitos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que ustedes vean el video. El día de hoy les traemos un relato muy interesante. En el título está la respuesta y el resumen de este relato. Dice, el título del relato del día de hoy dice, Nixelia y Kamiek Mawisot, Iwa y Kanochi no Yolo, que en español dice, lo recibo con mucho honor y respeto y de todo corazón. Primero lo narraríamos en español, castellano, mexicano y después en nuestro idioma náhuatl. ¿Sí? Bueno, este relato se sitúa en una pequeña cabaña donde vivía la abuelita, el abuelito, sus nietos y sus nietas. Resulta que entre todos sus nietos y nietas había un nietecito, un jovencito de 13 años, quien pues no le gustaba colaborar con trabajo, no le gustaba colaborar con trabajo en casa ni en el campo, ¿no? Entonces, su principal obstáculo que él tenía, este jovencito, decía, bueno, aunque ustedes me lleven a trabajar en el campo, pues yo no sé trabajar, no sé deshiervar la milpita, no sé leñar, no sé cuidar los chivos. Dicen, bueno, entonces quédate y ayuda a tus hermanitas a limpiar la pequeña parcela que tenemos, pues aquí en la casa, en el jardincito. Limpia, deshierva aquí sus plantitas de la abuelita. Y aún así decía, no, yo no puedo hacer nada, no podré hacer ese trabajo. Entonces, le decían en algún momento, ¿verdad? Le decían en algún momento que pues se pusiera a trabajar con, con barrer, lavar la ropa. Aún así decía él, no, es que yo no puedo. No puedo lavar la ropa, yo no aprendí a lavar la ropa. De mala gana, lo agarraban sus hermanitos y se lo llevaban, ¿no? Llegaban, empezaban a hacer el trabajo, pero él aún así hacía como que trabajaba y no trabajaba. Todos sus hermanitos ya lo conocían, pero tendrían que estarlo aguantando, pues es parte de la familia. Llega un momento Llega un momento, entonces el abuelito se cansa de la actitud de este jovencito que no quería absolutamente hacer nada. Un día, su abuelito le dice, ven, acompáñame, vamos a ir a cuidar los chivos. Le dice su abuelito, no, abuelito, yo no puedo, yo, n- yo no puedo caminar grandes distancias, me duelen mis rodillas. Le dice, no importa, yo te cargo. Es más, ahí está nuestro burrito, te lo vas a montar y te vas a ir arriba de este burrito, ¿no? Y empieza, ¿no? a poner pretextos, no, como cree abuelito, yo no podré ir a acompañarlo. Y al final de cuentas el abuelito le dice, no es una pregunta, es una orden. Súbete en el burrito y vámonos. ¿Ah? Lo lleva. Entonces le dice, como el burrito no se puede ir metiendo
entre las piedras, el bosque, ve caminando con el burrito, tú vete arriba del burrito, el burrito ya sabe, el burrito sabe a dónde te va a llevar, ¿no? Entonces, a donde se pare el burrito, ahí es donde me vas a esperar, yo llegaré ahí. El burrito ya sabe dónde se tiene que parar. Dice, bueno, el burrito iba caminando, él encima de este burrito, y con el vaivén del burrito que va caminando, se queda dormido encima del burrito. O sea, era un niño definitivamente que no quería, pues, trabajar en nada. El abuelito se mete con sus chivitos y se centra en lo que está haciendo. Empieza a cuidar a sus chivitos, les lleva que beban agua, pero ya después en ese momento, él se le olvidó lo de su nieto, ¿no? Ni por acá se le pasaba. Y llegó la tarde, ya comieron estos chivitos, él se los trae. Se los trae a su casa, los mete en el corralito los chivitos y definitivamente se olvida, todos empiezan a comer, ¿no? Bien tranquilos. Entonces se acuerda la abuelita y le dice, ¿dónde está Juanito? Juanito, Juanito, dice, sí, tú te lo llevaste. ¿Te acuerdas que se subió en el burrito? Sí es cierto. Y ya está oscuro. ¿Ahora qué haremos? Le dice, bueno, dicen sus demás hermanitos, pues que le sirva de lección, abuelita, porque él no quiere hacer nada. Estamos mejor sin él, algunos decían. Pero en ese momento, el amor de abuelito, pues siempre predomina. Dice, bueno, le dice su esposa, iré a buscarlo a este muchacho. Iré a buscarlo porque no estoy contento con lo que hice. Bueno, ensilla un burrito y se empieza a caminar. Va siguiendo el camino, va siguiendo el camino. Cuando se da cuenta, está un bulto ahí en el camino, ¿no? Dicen, "No, ese es mi nieto", ¿no? Entonces, el muchachito, pues estaba paralizado de miedo porque escuchaba los ruidos de la noche, el aullido del coyote, ¿no? Y otros ruidos de la noche, porque ya era a las 10 de la noche. Y entonces cuando escuchó el ruido de ese burrito que iba caminando, él se paralizó más porque pensó, pues era otra energía densa, alguien que lo va a espantar, algún animal. Y entonces él ya no podía ni hablar, ¿no? Pues escuchó el otro burrito que era de su abuelito, venía caminando, venía caminando. Y él al contrario, y el burrito que el que estaba montado también se empezó a impacientar porque escuchó al otro burrito. Entonces, este burrito, el que estaba montando el niño, empieza a dar la vuelta despacio, despacio, pero él por su miedo, cerró sus ojitos, dice, no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver esa energía que viene. Seguramente es alguien malo. El burrito se voltea y el otro burrito se empiezan a oler como a saludarse estos dos burritos, pero aquí está el niño montado, aquí está el señor montado, el abuelito, y dice, en su mente, porque estaba paralizado de miedo, en su mente dice, abuelito, por favor, abuelito, ven por mí, tengo mucho miedo. Pero su abuelito estaba enfrente de él y le decía, vámonos, hijo, vámonos, ya vine por ti. Sí, abuelito, pero dígame por dónde voy porque yo no puedo guiarme con el burro. El niño pensaba que, que estaba pues hablándole solamente en la mente. Entonces se voltea y el abuelito agarra la cuerdita del otro burrito, le amarra en el fuste y van caminando, pero el niño no quiere abrir sus ojos, va con ese miedo. Dice, por favor, abuelito, llévame a casa, abuelito. Y el abuelito le contesta, ¿no? Él dice, sí, mijito, ya, ya nos vamos para allá.
Ya nos vamos por allá, no te preocupes. Pero el niño jamás abrió sus ojos. Y entonces en ese momento le dice el niño con los ojos cerrados, pensando que, o sea, no estaba sucediendo, que todo estaba ocurriendo en su mente. Y entonces le dice, abuelito, por favor, abuelito, dime que ya vamos a casa. Sí, ya vamos a casa, hijo. Es que tengo mucho miedo. Tienes que vencer el miedo, hijo. Tienes que vencer el miedo. Mira, hay cosas que debemos de vencer en la vida. Uno, el miedo a todo lo nuevo que se nos presenta. Después tenemos que vencer la duda, porque a veces dudamos que lo que estamos viviendo es real. Entonces necesitamos creer y crear ese ambiente donde podamos vivir tranquilamente, con esa seguridad. Y lo tercero, debemos de vencer esa ambición de ser solo un parásito, hijo. Esto te está sirviendo como una lección. Y el niño dice, sí, abuelito, a partir de aquí en adelante yo voy a hacer todo lo que me digan, pero ya no, ya yo quiero llegar a casa, ¿no? Y el abuelito le dice, sí, mijito, tienes que aprender estas tres cosas y te voy a dar las palabras mágicas. Cada vez, cada vez que te enfrentes a una situación difícil, tienes que decir esta frase, Nixelia y Kamiek Mawisot, Iwan y Kanochi no Yolo. Lo recibo este reto, este trabajo que me encomienda con honor y respeto, porque por algo me dan esa responsabilidad, porque saben que lo voy a poder hacer y lo voy a hacer muy bien. Sí, abuelito, yo le aseguro que sí. Iwan y Canochi no Yolo, y lo haré con todo el corazón, pondré mi empeño, pondré todas mis habilidades para que esto suceda. El niño aún sigue cerrando sus ojitos, sigue cerrando, sigue cerrando. El niño aún no se da cuenta todavía que está sucediendo, o sea, en la vida real. Pero él se imagina en su mente, es que me está guiando mi abuelito. Y sí, sí, ya quiero que amanezca para que me regrese a casa. De pronto el niño siente que se detiene el burrito y le dice, abuelito, ¿ya llegamos a casa? Le dice, sí, solo no abras los ojos todavía, mijito. Solo todavía no abras los ojos. El abuelito se baja despacio de su burrito y llama a todos sus nietecitos, les dice de manera lenta, le dice, mire, Juanito piensa, piensa que está siendo rescatado, pero mágicamente. Entonces, ustedes, cuando yo le diga, abre los ojos, todos salimos corriendo y contentos. ¡Ey, qué bueno que ya regresó Juanito! Gracias, gracias. Óigame, la palabra van a decir. Gracias, gran abuelo mago, que tú te lo trajiste, Nahualito. No le pasó nada, tú que lo rescataste en la boca de ese lobo enorme. Y de ahí le dice, porque el abuelito hizo un pacto, un acuerdo con ese lobo. El lobo te soltó, te dejó venir con abuelito, con la única condición que ahora sí vas a trabajar, vas a vencer el miedo, vas a vencer la duda y no vas a ambicionar solo estar aquí de flojito. Así le van a decir, todos atentos, de acuerdo. Se regresa el abuelito, se sube en el burrito y ya en la entrada del espacio del portoncito donde va a entrar el abuelito con el niño, le dice, les hace señas a los demás niños, se vienen corriendo, ¡qué bueno que ya regresó Juanito! Porque no a todos les agradaba su actitud de Juanito, ¿no? Entonces le dice, hijo, ya abre los ojos.
Dice, en verdad ya llegué a casa, abuelito, en verdad, en verdad. Y se pone a llorar de alegría, se pone a llorar de emoción, porque él creía que ese era su fin. Se baja y todos sus hermanitos lo abrazan. ¡Ey, qué bueno que ya llegaste, Juanito!, ¿no? Y entonces uno de sus hermanitas le dice, Juanito, tuviste mucha suerte. Dale gracias a abuelito que él te fue a rescatar de ese lobo enorme, porque ese lobo te iba a devorar. El abuelito con el lobo hicieron un acuerdo. La condición que te permitió el lobo que te dejara venir otra vez a la casa es que ahora sí vas a obedecer a la abuelita y abuelito, que ahora sí vas a trabajar. Dice, sí, hermanita, sí, perdóneme, discúlpeme, yo ya no lo vuelvo a hacer eso. Yo me comprometo que sí lo voy a lograr. Y todos lo abrazan, lloran juntos y dice Juanito, tienen razón, yo, yo no me estaba portando bien. Yo sabía que yo me estoy portando mal, pero más sin embargo, lo hice. Abuelito, perdóneme, ya no volveré a hacer eso. Y retomaré tus consejos. Le dice, sí, mijito, nosotros te amamos y queremos lo mejor para ti. Queremos que seas un guerrero valiente, pero tu abuelita todavía te tiene una lección. Ya no, abuelito, yo ya no quiero pasar por ese miedo. Y entonces dice, la abuelita le dice, ven, mijito, cena, come porque apenas acabas de llegar. Mañana a primera hora te quiero, a las 5 de la mañana, al primer canto del gallo te quiero despierto, porque me vas a ayudar. Sí, abuelita, lo que tú digas, yo lo haré, ¿no? Pasa la noche, a las 5 de la mañana, Juanito se despierta, se lava la cara, se arregla. Ya estoy listo, abuelita. Dígame qué tengo que hacer. Dice, bueno, primero prende el fuego. Dice, sí, pero ese le toca a mis hermanas. ¿En qué quedamos? Sí, 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 abuelita. Se pone a prender el fuego, preparan el chocolatito, le ayuda a su abuelita, le dice, le tienes que hacer de esta manera, tráeme agua, tráeme leña. Le dice, sí, abuelita. Después de que desayunaron todos, cada quien empezó a hacer lo que le corresponde y se dio cuenta, Juanito, que todos lo hacían con ese ímpetu, con esa pasión de hacer las cosas. De ahí, la abuelita le dice, ven, vete, antes de que amanezca, ven. Se sentaron encima de una piedra, empezaron a ver cómo esa luz azul empieza a irradiar el cielo. Y le dice la abuelita, ve la magia de este momento. Qué hermoso, abuelita, este cielo azul. Sí, este cielo azul se llama Xiu Quetzal Huitzilin. Se llama el colibrí azul jade. Este colibrí tiene la esencia de la esperanza, de una nueva oportunidad de vivir. Hijo mío, hoy tienes una nueva oportunidad de vivir. Abriste los ojos. Hoy agradecele al gran abuelo que renaces en un nuevo cuerpo, en una nueva mente, en un nuevo ser sagrado. ¿Sabes, hijo? Todo lo que hay a nuestro alrededor es un gran maestro. Y nunca olvides la palabra que te dijo tu abuelito y lo que te voy a compartir ahorita. Quiero que lo digas todos los días y lo digas con esa fuerza de voluntad. Sí, abuelita, lo haré. Sí, lo haré. Estoy seguro que lo voy a lograr. La frase es la siguiente, le vas a decir al abuelito del fuego celeste, al abuelito Tonatiuh, al colibrí hermoso que se convierte,
Viene en colibrí hermoso este abuelo Tonatio. ¿Qué le voy a decir, abuelita? Nehuatzin ni teotzin, tehuatzin ti teotzin. Yo soy una energía sagrada, tú eres una energía sagrada. Ese decreto es importantísimo porque tú te estás decretando que tú eres una energía sagrada, igual que el gran abuelo. Pero la frase completa, hijo mío, tienes que decirlo de esta manera. Tienes que pedirle algo al abuelo Sol, al abuelo Colibrí. ¿Qué abuelita? Yo el Chicahualistli. Fuerza de voluntad para que hagas lo que tengas que hacer en esta vida. Sí, abuelita, lo haré. Entonces, ¿cómo lo diría de manera completa en el idioma de nuestros ancestros? Dile, no weitajtzin shuketzalhuitzilin shinechlayokoli yolchikawalistli y con yeski y como moyekchiwa y pampanehuatzin niteotzi, guantehuatzin titeotzi, en español castellano mexicano. Mi gran abuelo colibrí de azul turquesa, regálame la fuerza de voluntad. Así se hará, así lo decreto, porque soy una energía sagrada y usted es una energía sagrada. Eso lo vas a decir todos los días, hijo, a esta hora, en este espacio. Y el día que yo ya no esté a tu lado, el día que tenga que partir de este plano terrenal, todos los días ven a este lugar a honrarme, que aunque no esté de manera física, yo llegaré con el aire fresco en tu rostro, en tu cuerpo, te diré, estoy contigo. Sí, yo te diré, Nixelia, Ica, Miek, Mahuizor, Iwa, Nochinoyolo, Moteotlahtol. Yo te diré, recibo con mucho honor y respeto y de todo corazón tu plegaria. Espérame, que yo estaré siempre contigo en tu mente y en tu corazón. Pero esto quiero que sea un hábito de todos los días. Abuelita, gracias por quererme, por amarme tanto, ¿no? La abuelita se arrodilla y abraza a su nietecito tan pequeño de 13 años y le dice, y pampa nimitztlazoctla, y pampa tino y shuitzin, porque te amo y porque eres mi nieto. Y este relato justamente nos habla de eso, hermanitos, hermanitas. Nos habla de que en la vida tenemos que aprender, que en la vida podemos cambiar hasta que no vivamos ciertas situaciones, cambiamos, pero nos debe de servir, debe de tener ese objetivo, este vivir, este en el tilistli. En el sendero vamos a encontrar dificultades, sí, pero mientras la familia esté unida, todas las dificultades serán llevaderas, serán esa luz de esperanza que irradia nuestro abuelo Sol en el Iluicat, en el cielo. A todo esto yo les digo que hayamos vivido lo que hayamos vivido en nuestra vida, agradezcamos. Hay tres cosas que estos debemos de vencer, como el miedo, pero hay decretos,
hay palabras de los abuelos que nos deben enseñar más. Aman, nechom namechonpowilisika, totlahtoltzi náhuatl, melauak. Inhuehuetlahtoli tlen melauak opano panese weikalpa canica yao tlalpan, canica campa huescapan tepeyuhme, quitoa, onemia se telpocatzin, milauak tlaltzihki, milauak tlacahcayawani, mumusla, mumusla, ihcon xquineki tequipanos. Quiluia, tiauene, tikchipauasque campan miltzintli, titlaisque, nexniueli. Cuacoquilia, cuacoxmocaua nica iua moicniua pampa quimpia miec icniua chpocatzitzinte, uatelpocatzitzinte, ochantia san secan iua isitzi, iua icoltzin. Cuaconquilia, xmocaua tenica titlachpanas, titlapahpacas, tictlapaquis ocsequi toicniuan, ticpaleuis nica tocni, ipan metlatl ticuechos, tlen ticuasque anquichihchiuasque tlaxcalme. Cane nitlatzeui, neuaxniueli, nimaya ihco quihtouaya. Cuicahmilan quitequipanoltia, pues ihco san que moseseseuia, xquinequi tequipanos san motlatziuitia. Oahsic se tonali, nochtipehque cualani icniua, Juanito xquinequi xitlahquichiuas. San ihco moseseseuia, cuac titlacua, ya no moseuitiuetzi tlacua melauac. Nochtiqueh tlauelita. Cuaco asik se tonali, quilia icoltzin, quilia noconetzin Juantzin, noconetzin, tinechpaleuis, tiquintlahpiatiueh tochitua. Quilia, quema, xnicnequi nias nocoltzin, nitlatziui. Uaxnicuelita niquintlahpias chitomeh. Quema tias, titechpaleuis. Cuaco queniqui. Acnomitztlamacas sa ihco, monequi titequipanos. Amanintzin titelpocatzin xatitlacachicaui, cuac yotitlacachica acnomitztlacualtis. Tehua titequipanos. Tlacanah timonamictia uelica tictlacualtis mosiua, acnoqui tlacualtis. Tehua titequipanos quen tlacatl. Abuelito techaue cuacon. Quilextla, xquitlali tlapehpechuan, topolocotzin xitlehco. Tesiahtihquinipan uhtli. Uan neca nicanicmoncalaquis tochitoa, canenos tlacuahcuasque. Y topolocotzin yaquimati cano yas, tesa xtlehcotihco, mitzuicas campa nimaye, ompa timonextisque. Quema. Cuacon itelpocatzin, huecatahco poloco cocochtih, como cualtzin nehnenti, cocochtih. Oahsic opolocotzintli ope tlacuahcua quicuasacatl ihcon nehnenemi, yepa yetinemi ihcon, no? Teotlaquili, otlapoya, yehua nomás tlacuahcuahtinemi polocotzin. Uan icoltzin, oquiuicac chitomeh, quicanequi moncalaquica ihqui ope quimololoa sequitlaquilomeh, sequitlacotzitzinte, cacuicasicha. Uan oquilca ixuitzin Juantzin, yaya teotlaquito, yaya niquinuicas nochitoa, niquinpanoltis pan atentli, conisque atl, animal, niquinuicas nocha. Oahsiquicha, quilia, oquimoncalaqui chitoa nepan ilcolalco. Quilia isiua, yuan tlacuah, quilacaxa titlacuah timixchiah, tosepan titlacuasque, quema tecuac. Opehque tlacuahco, xmahmana tlacano nemi Juanito. Cuaco yotlanque tlacuah quilia, cuacon Juanito, canca. Juanito? Xnimati, quihtoua icoltzin xnimati. Quema, tehu ticuica cuaco tiquilian quen cuicasque chitomeh. Milauac. Tehualmoca, como so quitocativo tliopoloconeh, xoniquitac, uan oniquilca. Uan como nimaya xtlapaleuia, xoniquilnamic. Y cuacon, mantzin yehcos sepa ualas, tiquitas yehcos no ixuitzin. Ico panocauitl, panotica, ya tiotla, ya tlayua. Oahsic,
Kawil kito, amelaba que tlayuba. Manikte muti. Más kite tlatzihki no xuitzi. No niktlasojtla. Con tlalili. Y coitla pechua puluku, cual sal. Penehnemi. Toca ni so puluku tzitlish chueca yas. O penehnemi. Wane Juanzi. Ya yo tlachishki tu ya tlayuba. Kinka kiyolkame nawati. Seki kuyume kanepan tepetl kuahkuauchuka. Tekulume pewa tzahtzitzi tlakuika. O pemumuhtia kito, ay, tlatleni mopulus nika, melawak mumuhtia. Kuako, inikoltzin o penehnemi kay pulukotzin kitemuhti kitomuhtita. Kuako ya wehka o konitak ne, que huasempa motelketztikah puluko. Huasei con kichihtikah kono. O penehnemi yolik, amo nawate san yolik ti yolik ya. Juan pupulucotzin, yokikak, oxe pulucumpawitz, yeno iki Juanito yokikak, Juanzi. Tlenopawia, walatik. Se yolka, cananechquas, kakikaktikaktua. O pekin tzahtzakistololojua, o kinwalko tzahtzakistololojua, yehuatzin in Juanzin, kin tzahtzaktikastololojto, makamanechkua yolkatl, makamanechkua yolkatl. Paiko kaktika. Kakti nenenti un pulokotzi kachi yasanisif kachanawati. Kokokito wansi maka. Xnikakis. O un pulokotzi como kishmati okse poloko. Ixkoyoli como palakachohti un palakacho. Como setilito y como ishnamiktito. Nanka poloko wampa unka hitel pokatsi Juansin, nanka poloko wampa unka ikolsi. Iko mishnamike, kwakunya Juansi kintzaktika xololowa. Kaka xineli amo xinechko tehua yolkatl amo xinechko nejo kualini nemis. Pero yejo Juansi kinemilia, que oxmilawak kupanotika samapa iwan kimomuhtia. Kila ikoltsin Juansi, chawe, tlenikatika. Chawe tucha. Kaka que el abuelito neni, conocolti neni momohtia, amos momohti no conetzi. Y koshkin sakti mistololoja, ni mitzuicas tipatlantasque. O peque o contelani li mecatloxe popolocotse que sasalo, hijo, que telante. O ajuansis quintlapoistololoja milawak mucat, o nehnemi. Pangutli kilia. Well, no cultin, no abuelito, tlenica, neni momohtia, clamosh momohti no conetzin, amosh momohti. Monaquitictlanis, momohtilistli, tlahtolcahcayauelistli, iuan on moxipal nemilistli campa tehua ticnequitinemis. Tehua xinehnenti yolik. Payawe. Nimahquilia, noxuitzin, cuac tehua timomohtis, cuac tehua yolcahcayahuas catlahtoli, tehua xiquihto, ximoyolchicaua, ua xiquihto, imomohtilistli nixelia ica miec, mahuizotl, iuan ica nochi noyol. Tehuatzin ticnequi timoyolchicauas, amahquilia tiahsis que tuchan, amo xiquintlapo mixtololojua. Tlatiquintlaposti uetziti canepa mapatemeti tlayuatok tiawe. Quema, tequenehnemi. Ya, si tiwe capa icaltenco, quili amo xiquintlapo mixtololojua. San yolik temoti icoltzi o galacnepa. Capacate, oxequixuiwa, quimilia, xualaca. Ya yo nicnesti Juantzin, un powalawi itlatzihki, amantzikiliya. Cuactiquisas que tinochti titahsis que, hey, Juantzin, pamelawak timitztemoaya. Mejomen quilisque, tucultzin, umitzmanowito, campase coyotl, huehueco, quinequia mitztolos.
Guayeme motlahtowilisque. Coyotloquili ticuicas Juantzin, tlatejuatzin, tlayeji Juantzin, quicuis, itequillo, xocamo tlatziuis, pampa yehuatzin tlatzihqui, Juantzin, quile quema, y con quilisque, quema. Cuacón, cahlactihueco se pontleco quipolocotzin, quile aman quema Juantzin, xquintlapomistelolojua, cuacón atlapoistololojua, Hualquiquisteque ignitzitziuan ichpoca igniuan. ¡Ey, Juanzi! ¡Timitztemoaya! Yejo no valtemotiquis Juanzi. Oquinapaloque, no estimonapaloque, upehque choca. Quilia se ignitzin, Juan ichpocatzin, más que titlatzi que timitztlazotla. Cuacón, nima. Quilia ichpuan cachehuehue ichpupuchtzin. Quilia, Juanzin. Xictlasohcamachilili tocultzin. Yehua milauac yolchicauac que se yaot. O mitzmanouito iuane coyuehue icon güey, camacoyo. Y aquí nequiamitztolos. San pampa o mitzmanouito tocultzin o moquilih. Quile, ticuicas Juantzin. Xquili, ama matequipano. Amo matlatzihqui. Quema. Quile no ignitzin nehua. Xocnitlatzihqui ni yesqui ni maye ni motequipanoltis amanquema. Opechoca. Pampa casi camati. Ni mayeti nochi titlapaleuisque. Y sí, o quitlamaca cotlacuasquilia. ¿Quién te quita Juanzin? Ama ya, yo ticmati. Ni maye monequiti tequipanos. Que la quema. Quema, no si aman quema ni tequipanos. Aman quema ne Juan, ni mitzilio ni capa milagua. Quema te cuaco. Chicochi, mosla timoscalis, timocuitewas, y camacuili cawitl tlamantoc. Tlénico, nehuaca. Ah, titiquilisque coyot mamistolo. No si quema, mosla. Macuili cawitl timocuitewas coactzahti son castil. Quema. Pampa mosla tinechpalewis. Ticchichihuasque chocolate, ticonisque. Iuan tehua ticsasacas atl, iuan ticsasacas intlen catitlatlatisque panipan totlekuil. Quema, nositzi, quema. Uan mostla nimitzmachtis ocse tequiotzintli. Quema. Ococh Juantzin ico ocochmic, san cahcactica ya macuil, cahcactica ya macuil, cauitl, omocuitehte, omocuiteuac, icon, nehnenti. Tlatzihqui quita, neni cochisnequi. Cuaco quilisitzin, quilia, amo ihco xicchiua noconetzin. Yo nimitzilui. A quema, nositzi, quema. Ihco quipaleui quizás tacacatl, o quitztaya quenon quichichiua in chocolate, isitzin, in Juantzin. Ya cuaquetlanestica, ihco ya walnesti, ne. Xiutecutli quitlauiluia pane, iluicatl ihcon, quilia. Juantzin, xuala. Tiauene. Como pantepeyo cate, netlacpac. Quila xuala. Te quita ini tlawili cuali xiutic, que la quema. Tucultzin tonatio, in itlawili yehuo mocuepa, xiuquetzalhuitzilin. Yehui, quetzalhuitzilin, cualtetzin. Yehua techititia, tinemisque camie cuali. Tehua ticnotzas, tictlasohcamachililis, huatiquilis. Nehua niteotzin, tehua titeotzin. Ihco ticnotzas. Pampa tehua ama xoc titlatzihqui tinemis. Pampa ama tehua tiyolchicauac nemis. ¿Quién tiquito? Quema, nositzi. Cocón. In quexaluisilin, techtitia, icapactli. Mumusla in cawitl, walquisa ico waltetzi. Yehua moquihtoa cani tlatzivi cani cochisnequi.
Monekihko timomachtis. Monekihko tinemis no xuitzi. Quema. Ilia. Aman, muhmostla iko tiwalas tikuatlasohkamachililis iua iko timomachtis. Quema, quema. Cuac nehua xoc nica ninemis, tehua tiwalas, más quizá moselti. Nehua niwalas que yehyecalsese. Nimitztlahpaloki, nimitzilis, ica umo teotlahtol. Nixelia, ica miec mawisotl, igual ica nochi noyolo. Nochipa nica ninemis, mas quionia mictlampa, nica ninemis. Quema no sé. Y pampainte que tzintli sepan tinemisque. Amo san se tequipanos, tinoch tititequipanosque. In tequitzintli, melawak mitzmachtis que no tinemis. Amo san quinevia tinehnemisque. Amo. Moneki cuali tinemisque no suitzi. Quema. Pero neni mitztemos cuac nica tinemis. Nochi conemilis. Cuacomo tlancuaquet. O que napalo y suitzi quilia. Nehua amo nimikis. Ninemis pa motlamachilis. Iwa pa moyolo no ixuitzin. O ika yehin tlamachtilistli ika inweuehtlahtoli techmachtia. Moneki tiktlanisque in momohtilistli. Moneki tiktlanisque in tlahtolcahcayauilistli tlen techteltia uax techcahuilia que no tinemisque. Yei tequiyotl ticahsicamatisque pamilauac moneki tinemisque ika miec mawisol. Icon ticontlamiltia in weuehtlahtol. Juan oxepa mostla nicatohuatinemisque, ica tosepan, ica nochi tonemiliscayo tictlasohcamachililisque, in tequitzintli. Timoitasque oxe tonali, oxe weuehtlahtoli, o oxepa timotlahpalosque. Juan amechonilia amo nochtin. Amo tlahpalol, amo tlasohtlalilis. Nixelia ica miec mawisotl, iguan ica nochi noyolo, amejuame, xnechtlahpalocan, ipan in ixtlamawisoli. Y me despido de este relato que acabamos de contar, diciéndoles, recibo su amor, su respeto, su honor, lo recibo con mucho honor y respeto y de todo corazón, por todo lo que me da y por todo lo que no me da. Nos vemos en el siguiente relato, que será muy hermoso. Vamos a hablar de Itzcuintli, de cómo morimos día en la noche, de noche a noche, cómo vamos al otro mundo, para aquellos que le tienen miedo a la muerte.